Entonces empezamos con pancreatitis aguda. Es un tema donde vienen preguntas. Primero, la definición. Como su mismo nombre lo dice, pancreatitis es inflamación del hígado. Es un proceso inflamatorio de páncreas, pero que no solamente está comprometiendo el páncreas mismo, sino también el tejido peripancreático y también órganos alejados. Puede dar derrame pleural, puede dar disfunción orgánica, corazón, pulmones, pueden estar afectados. Hay dos tipos de pancreatitis aguda. Una es leve y otra es severa. La leve, ustedes ya la conocen, es la intersticial. Acá tienen cómo vamos a percibir una pancreatitis intersticial en una tomografía. Están viendo acá el páncreas. Ustedes ya saben que para ver el páncreas en una tomografía hay que tener puntos de referencia. Cuando utilizamos sustancia de contraste por vía oral, el duodeno a la derecha. Hacia abajo la arteria mesentérica que no se ve. Entonces duodeno a la derecha y la mesentérica hacia la parte posterior. Entonces vemos el páncreas y estamos viendo un páncreas, en este caso, ¿cómo ven el tamaño? ¿Normal o aumentado? Podríamos decir que está aumentado en forma global, en forma difusa, porque el aumento puede ser focal o puede ser difuso, pero acá es un aumento difuso. La otra cosa que tengo que ver, es una tomografía con contraste, es qué tanto capta contraste. La captación puede ser homogénea o puede ser heterogénea. En este caso, estamos viendo que la captación es predominantemente homogénea. Si ustedes se acuerdan la clasificación de Baltasar, que después la vamos a ver, pero podríamos ir viendo ya, porque necesitamos esa clasificación en este momento. Baltasar A es cuando el páncreas es normal. Hace poco, en estos días, tengo una paciente, la pancreatitis llega por ondas. En la sala San Andrés del 2 de mayo, tengo 3 pacientes con pancreatitis aguda. Y una de ellas tiene Apache de 8 puntos. Le hicimos la tomografía y salió un páncreas normal, no aumentado de tamaño como este. Cuando el páncreas está aumentado de tamaño es un Baltasar B. Acá estamos viendo un Baltasar B. Es A, páncreas normal, páncreas aumentado de tamaño, Baltasar B. Puede ser con densidad homogénea, con densidad heterogénea al captar el contraste. Esta es la pancreatitis intersticial. Y esta pancreatitis intersticial es la que se comporta como una pancreatitis leve. Cuando uno escucha hablar pancreatitis leve, entonces ¿qué me imagino? Que no tiene disfunción orgánica. Ya les menciono qué órganos: corazón, aparato respiratorio, ¿qué más? Riñones y el tracto gastrointestinal. Esos son los órganos blancos, como vamos a ver después. Entonces, yo escucho hablar pancreatitis leve, es lo más frecuente, 80%. Y la pancreatitis leve es la pancreatitis intersticial. El 20% va a ser pancreatitis severa, ya con necrosis. Entonces, no es exacto que pancreatitis leve sea la forma de pancreatitis donde no hay disfunción orgánica. No es exacto. Se puede presentar también disfunción orgánica. ¿En un porcentaje de cuánto? 10%. 10% de los pancreatitis leve puede cursar con disfunción orgánica. Y es por eso que la pancreatitis leve también puede llevar a la muerte al paciente. Nos parece un poco contradictorio. Si es leve, ¿cómo va a producir mortalidad? ¿Cómo puede producir la muerte? Es que puede haber disfunción orgánica. Pero esto, menos mal que es bajo porcentaje, 3 a 5%. Entonces ya tenemos pancreatitis aguda leve, la forma más frecuente, pancreatitis aguda, la forma más frecuente es la pancreatitis leve, que es la pancreatitis intersticial. ¿Puede haber disfunción orgánica? Sí, puede haber disfunción orgánica y eso lleva a mortalidad. ¿En qué porcentaje? 10% y la mortalidad 3.5%. La otra forma es la severa, 20%. 20% de pancreatitis severa donde ya hay necrosis. ¿Y cómo yo reconozco que el paciente, clínicamente, que el paciente tiene pancreatitis severa? Lo puedo reconocer por la disfunción orgánica. Acá, entonces, disfunción orgánica. Los órganos que le he mencionado y después vamos a ver ya con más detalle: corazón, pulmones, riñones y tracto gastrointestinal. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que tiene pancreatitis severa? Es porque hay disfunción orgánica, porque ya es una severidad clínicamente establecida. Y en esos pacientes que tienen disfunción orgánica, yo tengo que pedir una tomografía. ¿Para qué? No para buscar los criterios de Baltasar.
Ese es para diagnóstico, sino para buscar necrosis. Entonces se llama tomografía dinámica con contraste, que después vamos a ver, estamos adelantando. Si la disfunción orgánica se da en la primera semana o en el transcurso de la segunda semana, uno que tiene que buscar necrosis. En cambio, si la signología de disfunción orgánica se da en la tercera semana o cuarta semana, uno ya tiene que buscar complicaciones ya no tan tempranas, como absceso o pseudoquiste en primer término y luego absceso, en ese orden. Ya, esto lo vemos después. Entonces, 20% la forma clínica de pancreatitis severa. ¿Cómo percibo que hay severidad? Porque hay disfunción orgánica. En ese caso, está indicada la tomografía dinámica con contraste para buscar complicaciones tempranas, necrosis, complicaciones ya un poco en la tercera o cuarta semana, pseudoquiste o absceso. En antes vimos la pancreatitis leve llevaba una mortalidad de 3 a 5%, la severa pues, es mucho más alta, 47%, y es mucho más alta cuando se infecta. Luego vamos a ver los criterios cuando yo planteo que una pancreatitis severa es infectada. Ahora, vamos a ponernos en otro escenario. Yo tengo una paciente con pancreatitis severa, pero no tiene disfunción orgánica. ¿Puede darse ese caso? Sí. Puede haber pancreatitis severa sin disfunción orgánica, como acá lo menciona. O sea, puede haber necrosis pancreática sin disfunción orgánica. Esto puede darse un 30%. Y eso lo vemos de cuando en cuando. Ingresa una paciente al servicio, no tiene disfunción orgánica, está de lo más tranquila. Entonces, no podemos afirmar que es una pancreatitis leve porque no hay disfunción orgánica. En ese caso, hay un marcador que se llama proteína C reactiva. Entonces hay que pedir después de las 48 horas. Si sale más de 150 miligramos por cilitro, eso ya está indicando que es una pancreatitis severa y debería ser manejada como tal. Vamos ahora a ver tomográficamente cuándo detectamos severidad, cuándo detectamos pancreatitis severa. Estamos viendo que en la tomografía dinámica con contraste es la que nos permite ver zonas de necrosis. Están viendo acá, justo en la cabeza del páncreas, hay unas zonas que no captan contraste. Le dicen entre comillas zonas mudas. Estas zonas mudas que no captan contraste es necrosis. Estamos viendo acá necrosis. Hay que considerar el porcentaje de necrosis en función del tamaño del páncreas. Entonces, signos de necrosis, signos de severidad en pancreatitis es la falta de captación de contraste en una tomografía dinámica con contraste. ¿Qué es una tomografía dinámica con contraste? Es dinámica porque la administración de contraste tiene que darse en menos de un minuto, por eso es dinámica. Y los cortes tienen que no ser menores, no tienen que ser mayores de 3 milímetros. Entonces en la tomografía dinámica el contraste se administra en un minuto como máximo y se empiezan a tomar las tomografías, las placas, para ver la falta de captación de contraste sería necrosis. Además, no solamente viendo zonas hipocaptadoras de contraste en una tomografía dinámica, yo percibo que es una pancreatitis severa, que es una pancreatitis con necrosis, sino también buscando colecciones de líquido. 2 o más colecciones de líquido. Acá están viendo una imagen hipodensa de bordes regulares en la cabeza del páncreas y otra aquí pararrenal izquierdo. Entonces tiene 2 colecciones. Eso también ya es criterio de severidad. Esto debe ser tomado y manejado con una pancreatitis severa. Y la otra buscando también aire, gas en el páncreas. Aquí en este páncreas habrá aire, habrá gas. Esta zona aparentemente son zonas de densidad de gas. Entonces, si seguimos la clasificación de Baltasar, Baltasar A es páncreas normal, Baltasar B es un páncreas aumentado de tamaño que puede tener una densidad heterogénea o homogénea, y Baltasar C, que no es esta, es cuando hay una imagen hipodensa alrededor del páncreas que indica
inflamación peripancreática. Y nos vamos a Baltasar D. Baltasar D cuando hay una sola colección. Y esta de acá será un ejemplo de Baltasar D. No, sería E, porque hay debe haber dos colecciones. Acá hay una colección y acá hay otra. Dos colecciones. Baltasar D es una sola colección. Baltasar es dos o más colecciones. Aquí es otra forma también de percibir la pancreatitis severa. ¿Qué estamos viendo? Hay un edema así peripancreático, incluso en el mismo páncreas, cuyos bordes no son bien delimitados. Pero en el páncreas que estamos viendo aire. Hay aire en el páncreas. Yo no puedo precisar si hay una o dos colecciones, muy difícil decirlo. Pero cuando yo tengo aire en el páncreas, y eso no voy a hacer pregunta de examen, porque cuando revisamos Baltasar, ¿qué decimos? Baltasar A, páncreas normal. B, aumentado de tamaño. C, inflamación peripancreática. D, una colección. Y E, dos o más colecciones. Y hasta ahí no podemos llegar. Pero recuerden también que Baltasar E significa aire en el páncreas. Así no hayan dos o más colecciones, aire en el páncreas es Baltasar E, y eso indica que severidad. Entonces, Baltasar no solamente nos ayuda a hacer el diagnóstico de pancreatitis aguda, sino cuando encontramos una Baltasar E, eso indica severidad. Aquí ampliando un poquito respecto a las zonas que no captan contraste. Hay zonas vean cómo el páncreas ha captado contraste, pero hay zonas que no captan el contraste. De acuerdo a la definición de la clasificación de Atlanta, que está desde los años 90, todavía están vigentes, áreas difusas o focales de parénquima pancreático no viables, es decir, no funcionante y que no captan, por lo tanto, contraste, mayor a 3 centímetros o mayor al 30% del páncreas, hipocaptadores. Se le hace una crítica a esta definición de Atlanta porque no establece un punto de corte, no hay consenso en cuanto al punto de corte de cuándo se considera el porcentaje como necrosis. Estos son ya las colecciones, que hay una colección en el mismo páncreas o casi hacia afuera y acá pararrenal izquierdo. Eso también indica severidad, es un Baltasar E. También se considera, de acuerdo a la Simposium de Atlanta, que hay severidad cuando se presenta el pseudoquiste pancreático. ¿Y cuando yo voy a buscar el pseudoquiste pancreático? Es una complicación ya de la tercera o cuarta semana. Le doy un dato. Si yo tengo un paciente con pancreatitis aguda y que tiene amilasa, la amilasa me ayuda al diagnóstico más de 3 veces, ustedes saben, pero la amilasa debe negativizar o debe normalizarse después de 3 días. Pero ¿qué tal si la amilasa la segunda semana sigue aumentada? La tercera semana sigue aumentada la amilasa. Entonces ahí hay que buscar complicación como pseudoquiste pancreático. Entonces consideren eso. Yo siempre hago un paralelo con el CPK-MB para infarto de miocardio. El CPK-MB también tiene que normalizarse de 3 a 5 días. Si ustedes perciben un CK-MB que se prolonga la primera semana, incluso la segunda semana, ¿qué hay que buscar? Hay que buscar trombo intramural. Es el extrapolando. En cambio acá, si una amilasa mantiene valores altos en forma persistente, hay que buscar, en primer término, ¿qué? Necrosis. Si esto persiste en la primera semana una amilasa incrementada, ¿qué tengo que buscar? Necrosis. Y en la tercera o cuarta semana, ¿qué tengo que buscar? Pseudoquiste pancreático. Y no necesariamente este pseudoquiste se va a palpar en el epigastrio, no es tan simple, no es tan fácil. Entonces, tercera o cuarta semana, con más exactitud, cuarta semana, no van a preguntar esto en el examen, que quede claro, cuarta semana se busca el pseudoquiste pancreático. Ahora, de acuerdo a este simposio de Atlanta, pseudoquiste pancreático, ¿qué indica? Severidad, indica pancreatitis severa. Entonces aquí le hacen la crítica. ¿Cuál es la crítica? Es que no se puede poner en la misma saco
el pseudoquiste pancreático con la necrosis pancreática. ¿Cuál tiene el pronóstico es peor? Es la necrosis, más que el pseudoquiste. Otra cosa, que en la definición no se considera que el pseudoquiste se puede formar con una necrosis encapsulada. O sea, una necrosis cuando se encapsula puede también dar lugar a un pseudoquiste pancreático. ¿Por qué se le dice pseudoquiste? ¿Por qué no quiste? ¿Por qué? Muy simple, porque en su pared no hay conducto excretor. Esto no es un quiste. El absceso pancreático, ¿de dónde deriva? Deriva cuando la necrosis se encapsula, forma un pseudoquiste y este se infecta. O también el mismo pseudoquiste que se infecta, es el absceso pancreático. Y en el absceso pancreático, ¿qué vamos a buscar? Aire. Aquí tienen aire. ¿Por qué un absceso se forma el aire? Porque saben que en este caso son agentes gram negativos y anaerobios los que producen la infección del tejido necrótico pancreático. ¿Y cuáles son los agentes bacterianos que producen gas? Son los anaerobios. ¿Cuál puede ser? Bacteroides fragilis. Pero yo les pregunto, ¿puede ser también que un gram negativo, una enterobacteria, pueda formar gas? Claro, siempre y cuando sea un anaerobio facultativo. ¿Y cuál es un anaerobio facultativo? Un buen ejemplo es E. coli. Vamos ahora a los criterios de diagnóstico, que esto es lo que más interesa porque de aquí vienen las preguntas. Primero, ¿cómo hago el diagnóstico de pancreatitis aguda? Tengo que tener características del dolor. Creo que acá no los he puesto, pero se la menciono. El dolor abdominal en pancreatitis tiene varias características, que ustedes las conocen. Pero al final tenemos que quedarnos nada más con dos características, que son las más frecuentes. Si tengo un paciente que tiene dolor en epigastrio, yo tengo que sospechar en pancreatitis aguda. ¿Cuándo? Cuando es muy intenso. Esa es pancreatitis, 10 sobre 10. ¿Qué otra característica? Si se acompaña de náuseas y vómitos. 95% de casos se acompaña de náuseas y vómitos. Entonces, ¿cuál es el criterio clínico? Epigastralgia intensa, 10 sobre 10, con náuseas y vómitos. Ese es mi criterio clínico para decir que el paciente puede tener pancreatitis aguda. Ahora, y luego ya viene la epidemiología. Mujer que tiene historia familiar de litiasis vesicular o varón que ha estado tomando previamente, todo eso refuerza el diagnóstico de pancreatitis aguda. Si yo tengo el criterio clínico de pancreatitis aguda, luego tengo que demostrarlo. ¿Cómo lo demuestro? Pidiendo enzimas. Uno es amilasa y la otra es la lipasa sérica. El punto de corte es mayor o igual a 3 veces el valor normal superior. Un buen nivel de evidencia importante, un grado de recomendación importante. ¿Qué significa el nivel de evidencia 1? Que es en base a estudios clínicos randomizados, muy bien diseñados y múltiples, o sea, metaanálisis. El grado de recomendación que se basa en un nivel de evidencia 1, el grado A, significa que hay un consenso y que está demostrado que es efectivo o que está demostrado que es cierto. El tercer criterio, tengo que pedir una tomografía con contraste, pero normal, no dinámica. Después, la tomografía se pide siempre después de 48 horas porque antes no van a poder apreciar. Entonces, ¿cuándo le voy a pedir una tomografía? Si es que tengo el criterio clínico. Ustedes saben que la clínica siempre manda. Los exámenes, por más sofisticados que sean, son auxiliares. La clínica manda. Si el dolor es de pancreatitis aguda, así tenga amilasas y lipasa normales, yo tengo que demostrar que sea una pancreatitis aguda. ¿Cómo voy a demostrar? Pidiendo una tomografía. Entonces, en este caso, tengo 3 criterios de diagnóstico de pancreatitis aguda. Generalmente hacemos 2 nada más, el clínico y el enzimático. A veces tenemos que hacer el tomográfico. ¿Cuándo? Cuando hay la clínica, pero no cuando las enzimas son normales. Y vean que es un nivel de evidencia menor, nivel de evidencia 3, es decir, en base a opinión de los expertos. Y un grado de recomendación ya un poco menor. Una vez que tengo el criterio clínico de pancreatitis, veo la historia de litiasis vesicular, generalmente en mujeres, la ingesta de alcohol en varones. Le podríamos preguntar, ¿y usted ha tenido cólicos vesiculares? Entonces tengo que preguntarles, un paciente con
litiasis vesicular, ¿qué es lo más común? ¿Que tenga síntomas o que no tenga síntomas? Lo más común es que no tenga síntomas. Entonces, que no tenga historia de cólico vesicular no me descarta litiasis vesicular. No, de ninguna manera. Entonces yo tengo que buscar historia familiar, tengo que buscar factores de riesgo, obesidad, que sea multípera, que use anticonceptivos y todo eso, lo que ustedes ya conocen. También hay que tener en cuenta las infecciones virales recientes, causas traumáticas, la dislipidemia, medicamentos. ¿Qué medicamentos? Tiene ahí los YECA, tiene los diuréticos como las tiacidas, como la furosemida, y en algunos casos 20-30% no se logra descubrir la causa. Luego le voy a poner la etiología. Vamos con una pregunta para matizar esto. Es una pregunta clásica sobre etiología. Las autoinmunes. Claro, pancreatitis autoinmune. Una vez tuve un caso de una paciente con LES, con lupus, y que se quejaba de epigastralgia. Pensamos que era una gastritis. Y una epigastralgia moderada a severa. Le pedimos las enzimas, la amilasa y la lipasa estaban por encima de 3 veces. Una paciente lúpica con clínica y con enzimas de pancreatitis aguda. ¿Qué puedo deducir? ¿Que era una pancreatitis lúpica? ¿Que era una pancreatitis autoinmune? No, no necesariamente. No necesariamente el hecho de que sea paciente lúpica significa, y que tenga pancreatitis va a significar que la causa sea el LES. Porque una pancreatitis autoinmune es una pancreatitis de hecho ya severa. Es una pancreatitis ya que se debe considerar como severa y se debe manejar como tal. Es como también, eso deben tener presente siempre. No sé si les conté, cuando hicimos infecto, una paciente que tenía como diagnóstico brucelosis, diagnóstico por hemocultivo, y que un interno le ocultó un soplito y seguía con fiebre, pero se veía estable la paciente. Se le hizo un ecocardiograma transtorácico y se encontraron vegetaciones. Entonces ahí que hubieran hecho ¿qué? Unidad clínica, paciente con brucelosis que tiene vegetaciones, ¿esa endocarditis debe ser brucelósica? Depende, porque las endocarditis brucelósicas son muy aparatosas, son para manejarlas en UCI. Esta paciente no. Entonces, esto me llamó la atención. Pero si esta endocarditis es brucelósica, ¿por qué la paciente está de lo más tranquila? Entonces me llamó la atención. Entonces, ¿qué hubieran hecho en ese caso? Porque ahí estaba recibiendo tratamiento para brucelosis, pero cuando es una endocarditis hay que dar 3 hasta 4 fármacos. ¿Qué hubieran hecho? ¿Hubieran dudado de que tenía endocarditis? Entonces, aquí ante la duda, porque sería, qué mala suerte, ¿no? Que tenga brucelosis y encima tenga una endocarditis por otra bacteria. ¿Qué piña sería, no? Como que no va tanto eso, entonces genera la duda. Ante esa duda, ¿qué hicimos? Le pedimos un ecocardiograma transesofágico. ¿Qué creen que salió? Que no tenía nada. No había vegetaciones. Por eso, la clínica manda. Y no hay que hacer necesariamente esa unidad clínica, porque tiene esta enfermedad y tiene esta complicación, que sea lo mismo. Las causas, estas son las más comunes: litiasis vesicular, más en sexo femenino, etilismo agudo en los varones. Yo recuerdo un paciente, justo era hermano de un alumno de medicina, un gordito, que había estado tomando sábado y domingo, y llega a emergencia con un cuadro típico de pancreatitis. Así que, y era encima una pancreatitis severa. Y estaban los cirujanos muy temerosos de operarlo, y así pasaban 1, 2, 3 días y no querían operarlo. O sea, yo recuerdo una vez que no estaba de guardia, pero fui a ver al paciente que estaba en la unidad de shock trauma y vi en el abdomen, ¿qué creen que vi? Alrededor del ombligo una equimosis. Fue la única vez que vi ese signo. Una equimosis era el signo de Cullen, y eso que indicaba un sangrado peritoneal. Pero los cirujanos tienen bastante miedo de operar el páncreas porque se les deshace en las manos. Otras causas, vean, triglicéridos. Pero triglicéridos tienen que ser un valor mayor de 1000 recién para pancreatitis aguda. Posepre, eso es típico. De cuando en cuando llegan cuando se hacía en el hospital CEPRE, porque actualmente no se hace CEPRE en el hospital, lo cual deja mucho que desear.
Pero cuando hacía CEPRE, de cuando a cuando aparecían los gastroenterólogos pidiendo camas, y era porque el paciente se había complicado con pancreatitis aguda. Traumatismos también y los fármacos. Azatioprina, sulfas, estrógenos. Y si fuera un paciente, ¿qué antiviral, antirretroviral sería? ¿La? Sidobudina puede dar pancreatitis. Ahora vamos a las causas poco comunes. O sea, no solamente hay que aprender las más comunes, no, porque ¿quién es el mejor médico? El que también conoce las causas menos comunes, es el mejor médico. Estas son causas intermedias, vasculares, la vasculitis, la púrpura trombótica trombocitopénica, el cáncer de páncreas. A propósito de púrpura trombótica trombocitopénica, han hecho también hematología. Yo tengo un paciente con una púrpura trombocitopénica, probablemente me parece un PTI. Bueno, me parece un PTI. Tiene sangrado de piel, mucosas, y yo creo que es un PTI con plaquetas de 30.000, supongamos. ¿Cuándo es que yo sospecho que puede ser un PTT? Que no es PTI, sino PTT. ¿Qué empieza a presentar? Complicaciones. ¿Qué complicaciones? ¿Qué complicaciones? Renales, empieza ya con oliguria, empieza a aumentar la creatinina. Cerebrales, empieza con aumento del sueño, puede entrar en sopor. Eso ya me está indicando, eso no es para PTI, eso me está indicando, hasta puede convulsionar. Eso es PTT, compromiso de la microcirculación. Hipercalcemia también. ¿Qué causas tenemos de hipercalcemia? Hiperparatiroidismo secundario. ¿Qué más? ¿Qué otras causas? Primario también. Muy bien, excelente. Mieloma múltiple. Divertículo ampollar, fibrosis quística, esto más en otras zonas. Y no hay que olvidarse, insuficiencia renal crónica puede llevar también a pancreatitis aguda. Y luego ya vemos las causas más raras. Más rara como que salga un cocodrilo del buzón de desagüe. Autoinmunitarias e infecciones. Esas son las más raras. Estas autoinmunitarias asociadas al síndrome de Sjögren, infecciones por virus principalmente, parotiditis, Coxsackie, ecovirus y parásitos. Los podrían ser helmintos, que obstruyen las vías biliares distales. Entonces ya hemos revisado las causas por orden de frecuencia. Vamos ahora a esta pregunta. Esta pregunta es sobre diagnóstico de pancreatitis. Estamos viendo las preguntas de acuerdo al punto del tema. Etiología, típicas, son fáciles generalmente. Y ahora sobre diagnóstico. De repente me pueden poner un caso clínico que un poquito nos puede confundir. Varón de 42 años, luego de beber alcohol, presenta dolor en el epigastrio. Ahí ya estás pensando, ¿no? Varón de mediana edad, que ha consumido alcohol. Cantidades así navegables y dolor en el En el epigastrio irradiado en el cinturón. ¿Qué más? La presión arterial es Irradiado en el cinturón. en el cinturón. Si es que te lo ponen, ¿no? Porque esa irradiación solamente se da en la mitad de los pacientes. Pero si te lo ponen, punto a favor. No te lo ponen y no es un en contra. Presión arterial 80-60 milímetros de mercurio. Está hemodinámicamente inestable. Distensión abdominal y ausencia de ruidos hidroaéreos. Entonces, si tú estás viendo ahí, tiene pancreatitis aguda, etiología no biliar, alcohólica, y además cursa con distensión abdominal, ausencia de ruidos. ¿Estás pensando en qué complicación? ¿Un pilio? Biliar. ¿Beta? ¿O? Hematológica. Claro, no se debe estar ok. Pero pancreatitis aguda y se complicó con pilio metabólico. Tiene vida hipotensión arterial. Eso es lo que le decía, eso es disfunción orgánica a nivel cardiovascular. ¿Y eso qué? El criterio de severidad. Estamos viendo una pancreatitis aguda, no biliar, severa. Tiene dificultad para eliminar gases y el signo de Cullen positivo. Es el signo que te estaba contando, ¿no? Que ya no se ve, pero es un signo, pero es raro, es una complicación ya. Altísima severidad. ¿Cuál es el diagnóstico? Pancreatitis aguda. Fácil, ¿no? Pero fácil, pero hemos aprovechado para repasar. Es una pancreatitis aguda, ¿por qué? El dolor en el epigastrio. ¿Qué características me dan? Que se irradia en cinturón.
lo cual se da en la mitad de los pacientes. Pero ya saben, el dolor en el epigastrio, acompañado de náuseas y vómitos, y muy intenso, es lo que me da el criterio clínico de pancreatitis. Aquí ya también me dan la etiología, que era el etilismo agudo. Hablan de disfunción orgánica, entonces una pancreatitis no biliar severa, y que tiene como complicación hilio metabólico. Y este signo de Cullen me está hablando de sangrado, ya es una pancreatitis necrohemorrágica. ¿Cuál es el diagnóstico? Pancreatitis aguda. ¿Alguno de los distractores me puede confundir? Veamos, diverticulitis. No es la zona, el cuadrante inferior izquierdo, y que se acompaña de fiebre, hasta se puede palpar masa. Y se da en mayores de 60 años, que tienen diverticulosis. Colestitis aguda, de repente, podría confundirse con colestitis aguda. Colestitis aguda, el dolor es en el cuadrante superior derecho, en el hipocondrio derecho, y no se irradia en cinturón, sino se irradia hacia la espalda del lado derecho. El síndrome de Cullen no se presenta en este caso. ¿Puede complicarse con hilio metabólico? Podría. Perforación de víscera hueca. Esta mención aparte, hay que subrayarlo, perforación de víscera hueca. ¿Cómo yo me doy cuenta que un paciente que viene por abdomen agudo presenta esta complicación? Perforación de víscera hueca. ¿Cómo me doy cuenta? Uno, ¿por qué? Empieza a caer la presión. Llega con buena presión. Llega con buena presión, examinas el abdomen, luego ya en la evolución ves que cae la presión y se queja de más dolor abdominal. ¿De qué examinas el abdomen para decir, ah, sí, de repente se ha perforado? La matidez hepática. Inicialmente había matidez hepática y después desapareció. ¿Por qué desapareció? Por el nemoperitoneo, por la acumulación de gas que se interpone entre la pared del tórax y el tórax del abdomen y el hígado. Entonces, perforación de víscera hueca es la ausencia de matidez hepática. O puede llegar también, y si no percuto el hígado, tengo que sospechar una perforación de víscera hueca. El cuadro de apendicitis aguda puede empezar en epigastrio y luego se localiza en fosa ilíaca derecha. ¿Ustedes saben por qué? Cuando el dolor de apendicitis aguda es visceral, se va a localizar en epigastrio o mesogastrio, y cuando es parietal, se localiza en fosa ilíaca derecha, en la zona del apéndice. ¿Por qué empieza en un lugar que no le corresponde al apéndice? La explicación es embriológica. Es la zona del mesogastrio y la zona del yayuno, del intestino delgado. Entonces, ¿por qué empieza a doler esa zona? ¿Por qué? Porque tiene el apéndice el mismo origen embriológico que el intestino delgado. ¿Es el intestino anterior, medio o posterior? ¿Intestino? ¿Qué intestino? ¿Intestino medio o anterior? Yo recuerdo que es el intestino anterior. A revisar el libro de, ¿cuál? El Lachman, de embriología. No, la respuesta es pancreatitis aguda.